Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es su canal educativo, donde nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. ¿Nuestro objetivo? Brindar orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y a todos aquellos que comparten nuestra pasión por aprender. Únanse a esta comunidad educativa. Suscríbanse para formar parte de este viaje de conocimiento y experiencia. Hoy abordaremos un tema crucial en el mundo empresarial: control interno en fusiones y adquisiciones, preparación y ejecución. 1. Definición y importancia. El control interno se erige como un componente fundamental en el ámbito de las fusiones y adquisiciones, siendo imperativo comprender su naturaleza y relevancia en este contexto. Nos referimos al control interno como el conjunto articulado de políticas y procedimientos diseñados con el propósito de asegurar la efectividad, eficiencia y confiabilidad de las operaciones dentro de una organización. Este entramado normativo se erige como el bastión que resguarda la integridad y buen funcionamiento de las actividades empresariales. En el ámbito específico de las fusiones y adquisiciones, el control interno adquiere una trascendental importancia al desempeñar un papel determinante en la mitigación de riesgos asociados a estas complejas transacciones. Su función principal radica en estructurar un marco de operaciones que garantice la transparencia, confiabilidad y eficacia de los procesos involucrados en la integración de empresas. En primer lugar, es crucial resaltar la relevancia de la efectividad en las operaciones. El control interno asegura que las actividades diarias se lleven a cabo de manera eficaz, evitando posibles desviaciones que podrían surgir durante el proceso de fusión o adquisición. Esto implica la implementación de mecanismos de supervisión y evaluación constantes, con el fin de garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima y que los objetivos estratégicos se alcancen de manera eficiente. En segundo lugar, la eficiencia cobra una importancia notable. En el contexto de fusiones y adquisiciones, la gestión eficiente de los recursos se convierte en un factor clave para el éxito. El control interno establece lineamientos y procedimientos que permiten optimizar la utilización de activos, minimizando posibles redundancias y asegurando una transición suave durante el proceso de integración. Por último, la confiabilidad se erige como un pilar esencial en el ámbito de las fusiones y adquisiciones. La integridad de la información financiera y operativa es crucial para la toma de decisiones informadas. En este sentido, el control interno implementa mecanismos de aseguramiento de la calidad de los datos, así como la protección de la información sensible, proporcionando una base sólida para la evaluación de riesgos y la planificación estratégica. Etapas de preparación. La etapa de preparación en el proceso de fusiones y adquisiciones se revela como un periodo crítico donde las empresas se sumergen en una exhaustiva evaluación de su estructura y establecen los cimientos para una transición fluida. Esta fase se despliega en diversas etapas clave, cada una de las cuales desempeña un papel esencial en el éxito de la operación. Veamos en detalle las actividades y consideraciones que caracterizan esta fase crucial. Evaluación de la estructura. En esta primera etapa, las empresas involucradas en el proceso de fusión o adquisición se embarcan en una evaluación profunda de sus estructuras organizativas. Esto implica analizar la arquitectura interna, la cadena de mando, las divisiones departamentales y cualquier otra faceta que defina la configuración operativa de la empresa. La finalidad de esta evaluación es identificar posibles áreas de solapamiento, redundancias o conflictos estructurales que podrían surgir durante la integración. Identificación de riesgos. La gestión de riesgos adquiere una relevancia crucial en el contexto de fusiones y adquisiciones. Las empresas deben llevar a cabo un análisis detallado para identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados a la operación. Esto abarca desde riesgos financieros hasta posibles desafíos operativos y culturales. La identificación temprana de estos riesgos proporciona la base necesaria para el diseño de estrategias de mitigación efectivas.
Establecimiento de mecanismos de control. Una vez identificados los riesgos, se procede al diseño y establecimiento de mecanismos de control específicos. En esta etapa, la auditoría interna emerge como una herramienta fundamental. La auditoría interna se centra en evaluar la solidez de los procesos financieros y operativos, identificando posibles debilidades y áreas de mejora. Este enfoque proactivo permite a las empresas implementar controles más efectivos, fortaleciendo la estructura organizativa y reduciendo la incertidumbre asociada al proceso de fusión o adquisición. Optimización de procesos. La eficiencia operativa se convierte en un objetivo clave durante la etapa de preparación. Las empresas buscan optimizar sus procesos internos, eliminando redundancias y mejorando la fluidez de las operaciones. Esto no solo contribuye a la eficiencia general, sino que también facilita la integración de las operaciones de las empresas involucradas. Comunicación estratégica. La comunicación interna y externa juega un papel estratégico en el éxito de la preparación. Las empresas deben desarrollar una estrategia de comunicación clara y coherente para informar a los empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas sobre los cambios que se avecinan. Una comunicación transparente contribuye a la gestión de expectativas y a la creación de un ambiente de trabajo estable durante la transición. 2. Ejecución del proceso. En la fase de ejecución del proceso de fusión o adquisición, mantener un control preciso se convierte en una prioridad fundamental. En este contexto, la diligencia debida, conocida como due diligence, emerge como un protagonista central. Este proceso, esencial para el éxito de la operación, implica una revisión exhaustiva de la situación financiera y legal de ambas partes involucradas. Además, la ejecución eficiente demanda una comunicación efectiva y una gestión de cambios que responda a las complejidades inherentes a esta etapa crucial. Due diligence. La due diligence se presenta como un proceso meticuloso de investigación y análisis. En el contexto de fusiones y adquisiciones, implica examinar a fondo la situación financiera y legal de las empresas involucradas. Este proceso se realiza con el objetivo de obtener una comprensión completa de los activos, pasivos, contratos, obligaciones legales y cualquier otro aspecto relevante que pueda afectar la viabilidad y el valor de la operación. La due diligence se ejecuta de manera rigurosa para identificar posibles riesgos y oportunidades, proporcionando así una base informada para la toma de decisiones estratégicas. Comunicación efectiva. La ejecución de una fusión o adquisición requiere una comunicación efectiva en todos los niveles de la organización. Es esencial informar claramente a los empleados sobre los cambios que se avecinan, brindar detalles sobre las expectativas y proporcionar un canal para abordar inquietudes. Además, la comunicación efectiva se extiende a otras partes interesadas, como clientes, proveedores e inversionistas. Un enfoque transparente y claro contribuye a construir la confianza y a mitigar la incertidumbre asociada a estos procesos. Gestión de cambios. La fusión o adquisición conlleva cambios significativos en la estructura, cultura y operaciones de las empresas involucradas. La gestión de cambios se convierte en un componente esencial para facilitar una transición suave. Esto implica la implementación de estrategias que ayuden a los empleados a adaptarse a nuevas dinámicas laborales, la consolidación de equipos y la alineación de objetivos. La planificación cuidadosa de la gestión de cambios contribuye a minimizar resistencias y a maximizar la eficacia de la integración. 3. Retoques legales y contables. En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, las consideraciones legales y contables desempeñan un papel crucial en la configuración exitosa de la operación. En esta etapa, la atención se centra en los retoques necesarios en la documentación contractual y en las adaptaciones contables, aspectos fundamentales que requieren la experiencia y orientación especializada de profesionales en asesoría legal y contable. Documentación contractual. La revisión y ajuste de la documentación contractual se convierten en una fase ineludible del proceso.
Esto implica examinar detenidamente los contratos existentes, acuerdos comerciales, cláusulas legales y cualquier otro documento relevante. El objetivo es garantizar que la nueva entidad resultante de la fusión o adquisición opere dentro de un marco legal sólido y sin conflictos. La redacción precisa de contratos actualizados y la inclusión de disposiciones específicas para la nueva estructura empresarial son imperativas para mitigar riesgos legales y asegurar la coherencia operativa. Adaptaciones contables. La convergencia de sistemas y prácticas contables es esencial para la consolidación efectiva de las entidades fusionadas o adquiridas. Este proceso implica la armonización de políticas contables, ajustes en la valoración de activos y pasivos, y la consolidación de estados financieros. La adaptación contable busca lograr coherencia y transparencia en la presentación de la información financiera de la nueva entidad. Además, se consideran aspectos como la identificación y valoración de posibles contingencias legales que puedan impactar la situación financiera. Asesoría legal y contable. En este contexto, la asesoría legal y contable adquiere un papel preponderante. Profesionales expertos en estas áreas proporcionan orientación estratégica para garantizar que los ajustes legales y contables se realicen de manera precisa y cumpliendo con las normativas vigentes. La identificación temprana de posibles conflictos legales y la implementación de estrategias contables eficientes son fundamentales para evitar contingencias y para el cumplimiento normativo. Evaluación de riesgos y oportunidades. Durante este proceso, se realiza una evaluación integral de los riesgos y oportunidades asociados con los aspectos legales y contables. Esto incluye la revisión de posibles litigios pendientes, obligaciones fiscales y el análisis de la posición financiera de ambas entidades. La identificación proactiva de riesgos permite implementar medidas preventivas, mientras que la identificación de oportunidades contribuye a maximizar el valor generado por la operación. 4. Rendición de cuentas posterior. Tras la culminación de la fusión, la fase de rendición de cuentas posterior se erige como un componente crítico en el proceso continuo de integración. Durante esta etapa, la implementación del control interno persiste como un imperativo, y la monitorización constante se revela como una práctica esencial para garantizar el logro de objetivos y una gestión adecuada de los riesgos. 1. Continuación del control interno. La implementación del control interno no concluye con la fusión, al contrario, persiste como un elemento clave en la operación consolidada. Este control se extiende a todos los aspectos de las operaciones, asegurando la efectividad, eficiencia y confiabilidad de las actividades empresariales. La consolidación de procesos y la alineación de políticas y procedimientos se mantienen como un proceso dinámico y en constante evolución. 2. Monitorización constante. La monitorización constante se convierte en una práctica esencial para evaluar la efectividad de las decisiones tomadas durante el proceso de fusión y garantizar que los objetivos estratégicos se alcancen de manera continua. Esta monitorización abarca la revisión de indicadores clave de rendimiento, la identificación temprana de posibles desviaciones y la adaptación ágil a cambios en el entorno empresarial. La capacidad de respuesta a eventos imprevistos y la optimización continua de procesos son aspectos fundamentales de esta fase. 3. Aseguramiento de cumplimiento normativo. La rendición de cuentas posterior incluye la verificación constante del cumplimiento normativo. Este aspecto abarca desde la conformidad con las regulaciones legales hasta el cumplimiento de normativas internas y externas. La revisión periódica de prácticas contables, informes financieros y otros aspectos vinculados al marco legal y regulatorio contribuye a evitar posibles contingencias y a mantener la integridad de la operación. 4. Evaluación de riesgos en curso. La gestión de riesgos no finaliza con la fusión, más bien, se convierte en un proceso continuo. La evaluación de riesgos en curso implica la identificación y análisis constante de posibles amenazas y oportunidades. Esta práctica proactiva permite tomar medidas preventivas y correctivas, asegurando la resiliencia de la entidad frente a factores internos y externos que puedan impactar su rendimiento.
En resumen, el control interno en el contexto de fusiones y adquisiciones se revela como un proceso intrincado pero indispensable para asegurar el éxito y la estabilidad en estas complejas operaciones empresariales. A lo largo de este video, hemos explorado las diversas etapas que componen este proceso, desde la preparación inicial hasta la rendición de cuentas posterior, destacando la importancia de la diligencia debida, ajustes legales y contables, así como la monitorización constante. Esperamos que este contenido haya proporcionado una comprensión sólida y clara de la relevancia del control interno en el contexto de fusiones y adquisiciones. Si tienes preguntas o deseas profundizar en algún aspecto específico, te invitamos a dejar tus comentarios para que podamos abordarlos en futuros videos. Incentivamos tu participación activa en nuestra comunidad educativa. No olvides suscribirte para acceder a más contenido valioso y educativo. Si encuentras útil la información proporcionada en este video, te animamos a darle like y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de este conocimiento. Agradecemos tu tiempo y atención. Tu participación y apoyo nos motivan a seguir explorando y compartiendo información valiosa en el ámbito legal y contable. Hasta la próxima entrega, colegas de Cacho y Asociados. Recuerda, el control interno es la clave para el éxito en fusiones y adquisiciones. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando aspectos fascinantes de nuestro apasionante mundo profesional. Hasta luego.